Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema la presencia de Dios y leeremos un versículo muy famoso que se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Y él dijo, hablando de Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es mucho lo que habríamos podido escuchar acerca de esta palabra, de este versículo que hemos leído y acerca de la presencia de Dios. Creo que hay muchos cánticos, muchas predicaciones, muchas oraciones que se hace alusión a dicha presencia y lamentablemente también debemos de decir que muy mal usado. En la mayoría de las ocasiones se habla de la presencia de Dios como algo que se debe de sentir, algo que se debe de buscar, algo que debemos procurar tener. Y no más bien desde algo o desde alguien que ya está en nosotros y que está obrando en nuestro interior. Una realidad que nos fue concedida por haber creído en Jesucristo y que por la fe Él habita en nuestros corazones. Esta palabra presencia es la palabra prosopón que encontramos en griego y viene también de la otra palabra en hebreo que es la palabra panín o panín. Realmente esta palabra significa aspecto, significa rostro, significa cara, o sea que hace evidencia a alguien que está presente. Esta palabra no significa que debe ser algo que se sienta, ya que normalmente o continuamente escuchamos a personas hablar de la presencia de Dios como algo que usted debe de sentir o algún X determinado lugar donde usted debe de entrar. También diciendo que está muy mal aplicado o explicado acerca de la presencia de Dios de esa manera, ya que hablamos que si la palabra presencia tiene que ver con alguien que está presente, no significa que debe de sentirse para creerse que está presente, sino que se debe de ver, se debe de cerciorar, se debe de haber una manifestación o una evidencia, ya que así hablaron los profetas desde la antigüedad, diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ellos no decían que la presencia de Dios estaba allí porque ellos la sentían, sino porque tenían la seguridad que lo que estaban hablando lo hablaban de parte de Dios y lo hablaban en Dios como profetas de Dios, como voceros o anunciadores de los oráculos o de las palabras que Dios estaba dando. Todos esos eventos lo podemos ver desde la antigüedad. Dice en Génesis 3 que ellos oyeron, hablando de Adán y Eva, o el hombre y la mujer en el huerto, que todavía no tenía el nombre Eva, Adán, allí que era el varón y la varona, dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y dice, y se escondieron de la presencia. Pero note que ellos oyeron, no dice que sintieron que pasaba una presencia por aquel lugar, sino que oyeron la voz, o sea, sus sentidos fueron percataron lo que Dios estaba haciendo allí, y por motivo de que la presencia de Dios estaba en aquel lugar, entonces ellos se esconden, no que sintieron. Y decimos esto porque hoy todavía se sigue teniendo ese lenguaje donde a Dios se le invita a que se pase por algún lugar, no entendiendo nada de lo que la Escritura dice acerca de que Dios no se anda paseando ni anda llenando algún lugar X determinado, ya que la Escritura dice que Dios lo llena todo y en todo. Por ejemplo, Pablo habla esto en el libro de Efesios. Y así habla la Escritura también en Corintios, como la palabra nos enseña de que Dios lo llena todo y en todo. Y también desde la antigüedad sabían esta realidad, que Dios estaba en todo momento, llenando todo lugar, llenando todo momento y siendo dueño y señor de toda su creación. Por lo tanto, ese lenguaje que se tiene arcaico o antiguo, donde la gente piensa hoy que la presencia de Dios llega en algún lugar y se va. Y esto lo decimos porque mucha gente piensa que era como la antigüedad. Dios manifestó su presencia en el monte, por poner un ejemplo, cuando Moisés estuvo con ellos en el desierto y la presencia de Dios se manifestó en aquel lugar. El monte ardía en llama. Dice que los sonidos de trompeta iban a aumento de una manera tremenda. Dice que aquel lugar temblaba. Dice que ellos vieron la columna de nube, la columna de fuego, también la densa nube espesa, aquella gloria que cubrió aquel monte, en la cima del monte, donde fue llamado Moisés. También vemos la evidencia de la presencia de Dios en esa forma de tipos y figuras, cuando el templo fue, o cuando el Salomón, primeramente cuando se edificó el tabernáculo, dice que la presencia de Dios en forma de aquella nube
descendía a aquel lugar cuando Moisés entraba allí. Y dice que también en el templo, cómo Dios responde con fuego a los sacrificios, cómo Dios manifiesta su presencia en aquel lugar por esa densa nube o por esa gloria, como ellos lo llamaban, que cubría o que entraba al lugar santísimo. Por lo tanto, la gente hoy sigue teniendo ese concepto de la antigüedad pensando que esto es la presencia de Dios, que la presencia de Dios es nube, es columna de fuego, es la bocina y la trompeta, no entendiendo que la presencia de Dios hizo su manifestación, como dice el propio Evangelio de Juan, Juan 1:14 dice, cuando la palabra o el verbo que era Dios, dice, se hizo tabernáculo entre nosotros. Así que Dios hace su acto de presencia o hace su manifestación en el mundo según lo hizo en el Hijo Jesucristo y manifiesta su presencia, manifiesta quién es Él en el Hijo. Y ahora el Hijo y el Padre, haciendo morada en nosotros, como el propio Jesús dice en Juan 14, hace que su presencia esté en nosotros. No es algo que nosotros debemos de cantar para que Dios no la dé, ni orar para que Dios no la dé, sino que es algo que se debe de creer. Tampoco es algo que debemos de creer que vamos a conseguirlo por las cosas que cantamos. Hoy te puedes escuchar usted entra a algunos lugares y encuentra que dice, vamos a cantar para entrar a la presencia de Dios. Y usted dice, vamos a orar para entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, todo ese lenguaje es incorrecto, ya que la Escritura mismo dice, o el autor de Hebreo habla, de que la única forma de entrar a la presencia de Dios es por medio de la sangre del Hijo. Y no es que nosotros entramos, sino que como sumo sacerdote, dice el autor de los Hebreos, dice que Él nos introdujo a ella, Él nos introdujo al santuario, nos introdujo a ella su presencia, y en ese lugar, amado, no estamos entrando y saliendo, sino que realmente en ese lugar ya pertenecemos, ahí permanecemos en Él. Y es maravilloso todo esto que digo, porque el Señor le dijo a Moisés sobre que Él le daría su presencia, su descanso después de darle la presencia. O sea que si no se experimenta esta realidad de que la presencia de Dios vaya con ellos, como le dijo ahí, no va a poder experimentar el descanso. Esa presencia iba todo el camino para poder llevarlo al lugar donde tendrían descanso, que era la tierra prometida. Luego se han hecho una canción muy popular y famosa hoy acerca de que tu presencia conmigo no va, que es el versículo que Moisés dice siguiente, incluso sin entender lo propio que Moisés está diciendo cuando se habla allí, más que Moisés está haciendo una confirmación de lo que ya Dios le ha dicho. Él quiere que su presencia vaya con ellos, y si no es así, mejor que no lo saque. Y la gente sigue cantando esta canción hoy pensando que la presencia de Dios uno puede ir a algún lugar y la presencia de Dios no estar con nosotros. Pablo dice en el libro de Hechos 17 que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, en Él. O sea que ya estamos unidos a Él, como dice en Corintios, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. No podemos estar más despegarnos jamás de Él, aunque nuestros sentidos se han engañado, como también Pablo habla en Corintios, y podemos creer que Dios no es fiel para cumplir lo que Él prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. ¿En qué forma haría esto? Él lo dijo, cuando venga el Espíritu Santo. Juan 14, en Juan 14 y al capítulo 18, él habla acerca de cómo el Padre y el Hijo harían morada en nosotros, en aquellos que creemos realmente en aquella obra o en aquel sacrificio que hizo en la cruz. Hebreos 10, 19 y 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es, a las personas hebreas que se le escribe, personas que todavía no creían que la sangre de Jesucristo o la obra consumada en el madero era suficiente para darle el reposo, el descanso. No creían plenamente que Dios en Cristo estaba cumpliendo todo el propósito y todo el plan, y que la obra de Jesús era suficiente, la obra del Hijo era suficiente para darle reposo, darle salvación en la vida eterna. Esto es la razón por la que se escribe la carta de los Hebreos, por eso le dice esto. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, note cómo se entra, por la sangre de Jesucristo. Al lugar santísimo nadie entra, que es el lugar donde estaba la presencia de Dios, por medio de obras o de canciones o de oraciones o de nada que pueda hacer, sino que solamente somos introducidos por el sumo sacerdote, que era nuestro Señor, al lugar de su presencia. En ese lugar vivimos y en ese lugar ya estamos, porque estamos sentados juntamente con Él, en ese lugar de altura, ese lugar celestial o ese lugar de preeminencia en el que el Señor ha estado y nos ha colocado también a nosotros. Y dice, note, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, para que no nos equivocamos, de su carne, está hablando de la obra consumada en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y habla que ella se introdujo en el tabernáculo celestial o en el santuario celestial, no con sangre ajena como lo hacían los demás sacerdotes, sino con su propia sangre. Y esto es lo maravilloso, que Él nos introdujo a nosotros. No es que yo entro a la presencia de Dios, es que Él me entró a su presencia por medio del sacrificio que Él hizo en el Calvario, en el madero, para introducirme a mí allí ahora.
Wow, esto es maravilloso, ya que es más que un simbolismo, como hacía el sumo sacerdote, que él entraba ofreciendo los sacrificios del macho cabrío con sangre ajena, como él decía, pero él entraba a las 12 tribus, entraba dentro del santuario, porque él llevaba las 12 piedras en el pecho, ¿no? En el pectoral, y lo entraba dentro del lugar santísimo cada vez que el sumo sacerdote entraba. Y el autor de Hebreos está diciendo lo mismo. Ahora el Señor nos entró como precursor, pero no en el santuario terrenal, sino en el celestial, en el eterno, en el verdadero, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Pero esto es para que no nos salgamos de allí jamás, ni pensemos que estamos fuera, sino para que creamos, o como Pablo dice en Colosenses, que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Por la fe creamos que Él está ahí, porque son muchas de las personas que todavía están pidiendo al Espíritu Santo que venga, y al Espíritu Santo que haga como el día del Pentecostés, no entendiendo que ese Pentecostés, que es una realidad que ya obró en nuestros corazones, como Pablo dice en Gálatas, si recibimos el Espíritu por la fe o por las obras de la ley. Entonces el Espíritu se recibe por la fe, que muchos confunden el tener el Espíritu de Dios y el bautismo del Espíritu, que es algo que el Señor hace por la fe en aquellos que creen, a que se manifiesten los dones del Espíritu, como pasa con algunos que hablan tal vez en lenguas o otro tipo de evento que pasa y creen que ese es el bautismo del Espíritu, el hablar en lenguas, cuando en Corintios dice que las lenguas es un don. El hablar en lengua es un don. También, como no se lee la Escritura, se acaba concluyendo cosas incorrectas solamente porque no introducimos la Escritura de la manera correcta, sino con dogma o doctrina o estratagemas que son humanas o terrenales, que no se ajustan ni se alinean a la verdad que es en el Señor. Así que note cómo él dice que este camino es vivo, ¿no? Es nuevo, que él abrió a través de su velo. Y como dice a estos hermanos hebreos y a todos aquellos que todavía creen que su presencia no está viviendo en ellos, dice: acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos en agua pura. Así que esta es la realidad que tienen que hacer todos aquellos que todavía piensan que si se levantan en la mañana y no sienten su presencia hay que hay algún problema. Tienen que acercarse al Señor de una manera correcta. Y Él seguirá diciendo en el capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. Tienen que creer que le hay, que Él es real, que Él está presente. Y esto no es nada nuevo, ya que todo esto que se habló de la presencia de Dios que llenaba los lugares y que hacía actos de presencia de Dios en aquellos tipologías, eran todos sombras, tipos y figuras. Pero el mismo autor de los Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo. Dice que todos aquellos eran tipología, pero que ahora ya Cristo está presente. Y note lo que hace: sumo sacerdote de los bienes venideros, lo que se nos estaban otorgando a todos aquellos que creen en Cristo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Así que note que dice que el Hijo ya está presente, y es maravilloso que nosotros podamos entender esto. En el libro de Hechos, capítulo 2, haciendo referencia a un salmo, allí dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás, note que esto es futuro, de gozo con tu presencia. ¿Dónde viene el gozo? Cuando se disfruta el gozo en nosotros, cuando la presencia de Dios venga sobre nuestras vidas. Allí lo mismo le dice Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso, entrará al reposo, pero era futuro. Mas sin embargo, el autor de Hebreos dice que este reposo que Dios estaba dando en Cristo es para todo aquel que cree, y que debemos de tener el temor de no quedarnos fuera, sino de entrar a ese reposo, que es lo que le dice a todos aquellos que habían creído en Jesús y que pensaban que no tenían el reposo, que habían pensado que no tenían los derechos otorgados legales por medio de aquella obra consumada, porque querían seguir pensando que podían obtenerlo por medio de sus obras. Lamentablemente muchas personas piensan que la presencia de Dios es algo que ellos pueden obtener o ganar por lo que hacen. Por medio de su lenguaje dicen que van a entrar a la presencia de Dios por medio de cosas, por medio de las cosas que pueden hacer como oración, ayuno, asistencia a las reuniones, canciones, cuando la Escritura dice que no es que entramos nosotros, sino que nos entraron a nosotros, nos sentaron juntamente con Él para que en ese lugar estemos posicionados y de ese lugar de autoridad podamos ejercer el gobierno y el señorío de Cristo. Un gobierno y un señorío que debe manifestarse en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la tierra de nuestros corazones, y que tiene que hacerse evidente en aquellos que están también a nuestro alrededor. Por lo tanto, la presencia de Dios es algo que ya estaba real en ellos. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 10, versículo 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, que cuando él perdona al ofensor, en la cual abre la primera carta del capítulo 5 de aquel joven que estaba haciendo inmoralidad sexual, acostándose con la madrastra, que es lo que se cree que era, dice que si algo tenía que perdonarlo, dice Pablo, yo lo he perdonado en presencia
de Cristo. Note que Pablo no hablaba como si estuviera lejos del Señor. Él hablaba con la autoridad o el conocimiento, el entendimiento, no de que sentía la presencia, sino de que sabía que la presencia era real en él. Por cuanto había creído el Señor, se había unido el Señor, tenía comunión con el Señor, lo cual no la hacemos nosotros por nuestras obras, sino que Él la hace por su obra en el madero y nosotros tenemos los beneficios. Hemos dicho en otras ocasiones que esta palabra comunión significa ser parte o participar de lo mismo. Y no tenemos comunión con Dios por lo que nosotros hacemos, tenemos comunión por lo que Él hizo. Y como resultado de lo que Él hizo, entonces yo actúo, yo opero, yo hablo, yo obro en esa comunión, la cual es verdadera. Note que también Pablo dice que en segunda de Tesalonicenses dice, capítulo 1, versículo 9, que aquellos que se pierden son los que serán excluidos o son excluidos de la presencia de Dios. Por eso hay muchas personas que están pensando que no tienen la presencia de Dios porque no la sienten o ciertas cosas. Los que no están experimentando el gozo ni el descanso que esa presencia de Dios trae en nosotros y no nos hace manifestar la grandeza, la gloria y el poder de su presencia en nosotros. Esto es algo que usted no va a obtener por lo que usted hace. Eso es algo que usted ya le fue concedido, otorgado por medio de la obra que el Señor hizo en la cruz. Esa sangre derramada en la cual fue introducido cada uno de nosotros al lugar santísimo por medio de esa sangre derramada, la cual Él ofreció por remisión de todos nuestros pecados. Por lo tanto, amados, nosotros ya estamos en su presencia. Ya vivimos en su presencia y debemos ahora de tener un conocimiento más preciso de todos estos beneficios que nos fueron otorgados para que en su presencia podamos disfrutar este descanso y tener esta plenitud de gozo. Esto es la realidad de lo que nosotros ya somos en el Señor. Y a la medida que podamos entender, que podamos comprender esta realidad, porque la victoria que nosotros vamos a poder manifestar en esta vida cristiana que nos toca vivir en este mundo como hijos de Dios, manifestantes del reino, no será por todas aquellas cosas que nosotros podamos sentir. Y no estamos diciendo que el sentir en nuestros sentidos naturales también es malo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nuestros sentidos que deben ser ejercitados son los espirituales, porque los que son guiados por el Espíritu, amados, en nuestros sentidos espirituales, para que puedan luego gobernar nuestros naturales, estos son los que son llamados hijos de Dios, aquellos que podamos comprender de aquello que ya somos en el Cristo. Por eso decimos que no es por lo que sentimos que nosotros nos va a dar una vida victoriosa en el Señor, sino por lo que entendemos, por lo que sabemos que nos fue concedido, por los beneficios otorgados en aquella cruz en el Calvario. Yo sé que esto normalmente le incomoda a muchas personas, porque es decirle que todo ese lenguaje, toda esa forma en la que tiene de hablar o no se ajusta en esa línea a lo que esta es realidad. Sí es verdad que buscan versículos bíblicos para sostener lo que están diciendo, pero sí también es verdad que no se ajustan a esta verdad presente, a este nuevo pacto y a la gracia que nos fue concedida en el Hijo. También es algo que se dice y se tiene en el lenguaje diciendo que estamos en el nuevo pacto, que estamos en la gracia, pero a la hora de aplicarlo a sus vidas o a nuestras vidas o en enseñarlo a otros, de manifestarlo, no se hace evidente, ya que se sigue pensando que por medio de las obras es que se van a recibir o a obtener dichos beneficios o resultados. Y no se entiende que las obras deben ser el resultado de aquello que ya hemos recibido en el Señor. Tener comunión con el Señor nunca será por lo que nosotros hacemos, sino que lo hacemos porque tenemos comunión. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Así que por eso el Señor hablaba en el Evangelio de Juan, que es algo que hablaremos luego, cuando dice que la permanencia, de permanecer su palabra en Él y Él en nosotros. Y eso es la evidencia de que podamos pedir. ¿Y por qué vamos a pedir? Porque permanecemos. Y porque permanecemos, lo que pediremos va a ir de acuerdo siempre a su voluntad. Así que note que por permanecer, por pertenecer a Él, es que lo que oramos, lo que hablamos y lo que hacemos tiene que ir de acuerdo a todas aquellas cosas que realmente fueron concedidas y a las que pertenecen realmente al reino de Dios. Así que, amados, su presencia ya está en usted y está en mí, para que nosotros podamos tener ese reposo y ese descanso y manifestar realmente el gozo del Espíritu, porque también ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se le ama. La paz del Señor sea con todos. Amén.